¿Alguna vez te has preguntado sobre los misterios de la fe y la espiritualidad? ¿Has deseado explorar las profundidades de las creencias religiosas y la búsqueda de significado en la vida? Bienvenido a un viaje fascinante hacia el mundo de la teología. En este vídeo, te adentrarás en una disciplina milenaria que ha moldeado la historia, la cultura y las creencias de la humanidad. Desde las preguntas fundamentales sobre la existencia de lo divino hasta las complejidades de la moralidad y la ética religiosa, este viaje promete desafiar tus pensamientos y abrir puertas hacia el entendimiento más profundo. Prepárate para un viaje enriquecedor. Pero antes de sumergirnos, te invitamos a suscribirte, dejar tus comentarios y darle like a este vídeo para que no te pierdas ni un solo momento de esta exploración teológica. ¿Listo para comenzar? Vamos allá. ¿Qué es la teología? La teología es el estudio académico y reflexivo de la religión, particularmente en lo que se refiere a la naturaleza de la divinidad, las creencias religiosas, las prácticas espirituales y la relación entre el ser humano y lo divino. Esta disciplina busca comprender y explicar conceptos religiosos y espirituales a través del análisis crítico y la interpretación de textos sagrados, tradiciones religiosas, doctrinas y dogmas. La teología se practica en el contexto de diversas religiones, incluyendo el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo y muchas otras. Cada tradición religiosa tiene su propia teología, que se enfoca en aspectos específicos de sus creencias y prácticas. En el cristianismo, por ejemplo, la teología cristiana explora conceptos como la Trinidad, la encarnación de Jesucristo, la salvación y la moral cristiana. En el Islam, la teología islámica se centra en la naturaleza de Alá, la profecía de Mahoma y la jurisprudencia islámica. En general, la teología busca profundizar en la comprensión de las creencias religiosas y espirituales, y a menudo se enseña en instituciones religiosas y universidades como una disciplina académica. Es importante destacar que la teología puede ser tanto descriptiva como normativa. La teología descriptiva busca comprender y describir las creencias y prácticas religiosas tal como son, mientras que la teología normativa puede ofrecer prescripciones y normas éticas basadas en esas creencias y prácticas. La forma en que se practica la teología varía según la tradición religiosa y la perspectiva del teólogo. ¿Para qué sirve la teología? La teología sirve para varios propósitos importantes, dependiendo de cómo se aplique y quién la practique. Aquí hay algunas de las funciones y propósitos más comunes de la teología. 1. Comprender la religión. Uno de los propósitos fundamentales de la teología es comprender y explicar las creencias, prácticas y doctrinas religiosas. Esto implica el estudio y la interpretación de textos sagrados, tradiciones religiosas y la historia de una religión en particular. 2. Fortalecer la fe. Para muchas personas religiosas, la teología puede ser una herramienta para fortalecer su fe y su comprensión de las verdades religiosas. Puede proporcionar una base intelectual sólida para la creencia y ayudar a responder preguntas difíciles sobre la religión. 3. Facilitar el diálogo interreligioso. La teología también puede ser útil para el diálogo y la comprensión entre diferentes religiones y tradiciones espirituales. Los teólogos a menudo exploran similitudes y diferencias entre las religiones, lo que puede fomentar un mayor entendimiento y respeto mutuo. 4. Guiar la enseñanza religiosa. En muchas tradiciones religiosas, la teología desempeña un papel importante en la formación de líderes religiosos y en la enseñanza de la doctrina a los fieles. Ayuda a proporcionar una base sólida para la enseñanza religiosa. 5. Explorar cuestiones éticas y morales. La teología a menudo se relaciona con cuestiones éticas y morales. Los teólogos pueden analizar y reflexionar sobre dilemas éticos desde una perspectiva religiosa y contribuir al desarrollo de una ética religiosa. 6. Promover el pensamiento crítico. La teología fomenta el pensamiento crítico y el análisis profundo. Los teólogos deben abordar cuestiones religiosas y espirituales con rigor intelectual, lo que puede contribuir al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 7. Influenciar la vida y la cultura religiosa. La teología puede tener un impacto significativo en la forma en que las personas practican su religión y en la manera en que una religión evoluciona con el tiempo. Puede influir en cambios doctrinales y prácticos en una tradición religiosa. 8. Contribuir al conocimiento académico. La teología se practica como una disciplina académica en muchas universidades y centros de investigación. Los teólogos aportan nuevos conocimientos y perspectivas a la comprensión de la religión y la espiritualidad. En resumen, la teología sirve como un medio para profundizar en la comprensión de la religión, fortalecer la fe, promover el diálogo interreligioso y contribuir al conocimiento académico en el campo de la religión y la espiritualidad. Su utilidad puede variar según la perspectiva y los objetivos del teólogo o la comunidad religiosa a la que sirve. ¿Cuál es la relación entre la teología y la filosofía en la búsqueda de comprender la naturaleza de lo divino? La relación entre la teología y la filosofía en la búsqueda de comprender la naturaleza de lo divino es profunda y compleja.
Estas dos disciplinas están estrechamente relacionadas pero tienen enfoques ligeramente diferentes en su búsqueda de la verdad y la comprensión de lo divino. Aquí se presentan algunos aspectos clave de esta relación. Filosofía de la religión. La filosofía de la religión es una rama de la filosofía que se ocupa de cuestiones relacionadas con la religión, incluyendo la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, el problema del mal y la relación entre la fe y la razón. Los filósofos de la religión abordan estos temas de manera crítica y razonada, a menudo utilizando argumentos lógicos y análisis conceptual para explorar cuestiones teológicas. La teología como una forma de filosofía religiosa. La teología misma puede considerarse una forma de filosofía religiosa, ya que también busca comprender la naturaleza de lo divino, pero lo hace desde una perspectiva interna a una tradición religiosa específica. Los teólogos a menudo trabajan con textos sagrados y tradiciones religiosas para desarrollar su comprensión de Dios y otros aspectos religiosos. Sin embargo, a diferencia de la filosofía de la religión, la teología a menudo se basa en la autoridad de la fe y la revelación divina. Intersección y diálogo. A lo largo de la historia, ha habido una intersección significativa entre la teología y la filosofía. Los pensadores religiosos han recurrido a la filosofía para ayudar a aclarar y defender sus creencias, mientras que los filósofos han recurrido a la teología para comprender mejor las cuestiones religiosas. Este diálogo interdisciplinario ha enriquecido ambas disciplinas. Divergencias y diferencias. A pesar de las similitudes, la filosofía y la teología también pueden diferir en sus enfoques y suposiciones. La filosofía a menudo busca argumentos y respuestas que sean universales y racionales, mientras que la teología puede basarse en creencias y revelaciones específicas de una religión en particular. Esto puede dar lugar a diferencias en las conclusiones a las que llegan filósofos y teólogos sobre cuestiones religiosas. En resumen, la relación entre la teología y la filosofía en la búsqueda de comprender la naturaleza de lo divino es una interacción compleja y enriquecedora. Ambas disciplinas comparten un interés en cuestiones religiosas y pueden influenciarse mutuamente en la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre la divinidad y la existencia. ¿Cómo ha evolucionado la teología a lo largo de la historia en respuesta a los cambios culturales y sociales, y cómo sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo? La evolución de la teología a lo largo de la historia en respuesta a los cambios culturales y sociales es una narrativa rica y compleja. Aquí se presentan algunas formas en las que la teología ha evolucionado y cómo sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. 1. Cambios en las creencias y doctrinas. A lo largo de la historia, la teología ha respondido a cambios en las creencias y doctrinas religiosas. Por ejemplo, en el cristianismo, la teología se desarrolló para abordar preguntas sobre la naturaleza de Jesucristo y la Trinidad en los primeros concilios ecuménicos. En el mundo contemporáneo, la teología continúa adaptándose a nuevas perspectivas y desafíos, como las cuestiones éticas relacionadas con la tecnología y los avances científicos. 2. Cambio en la interpretación de textos sagrados. La teología ha evolucionado en respuesta a cambios en la interpretación de textos sagrados. La forma en que se comprenden y aplican las escrituras religiosas ha evolucionado con el tiempo, a menudo en respuesta a cambios culturales y sociales. La teología bíblica, por ejemplo, ha evolucionado a medida que los eruditos han adoptado enfoques históricos y críticos para entender la Biblia. 3. Diálogo interreligioso. Los cambios en la sociedad, como la globalización y la migración, han llevado a un mayor contacto entre personas de diferentes tradiciones religiosas. Esto ha dado lugar a un diálogo interreligioso más activo, y la teología desempeña un papel importante en este diálogo al tratar de encontrar puntos en común y comprender las diferencias entre las religiones del mundo. 4. Énfasis en la justicia social. En el mundo contemporáneo, la teología ha experimentado un cambio hacia un mayor énfasis en la justicia social y la acción social. Muchos teólogos y comunidades religiosas se han involucrado activamente en cuestiones sociales como los derechos civiles, la igualdad de género, el medio ambiente y la lucha contra la pobreza. 5. Relevancia en la ética y la moral. La teología sigue siendo relevante en la formulación de principios éticos y morales en la vida contemporánea. Ofrece una base para abordar cuestiones éticas complejas relacionadas con la biotecnología, la inteligencia artificial y la ética empresarial, entre otras. 6. Espiritualidad y búsqueda de significado. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, la teología sigue siendo relevante para muchas personas en su búsqueda de significado y propósito en la vida. Ofrece un marco para explorar preguntas existenciales profundas y para encontrar consuelo en tiempos de dificultad. En resumen, la teología ha evolucionado en respuesta a los cambios culturales y sociales a lo largo de la historia y sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Proporciona un espacio para la reflexión sobre cuestiones religiosas, éticas y morales, y contribuye al diálogo interreligioso y a la comprensión de las creencias y prácticas religiosas en la sociedad actual.
¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes en la teología entre diferentes religiones mundiales, y cómo afectan estas diferencias a las creencias y prácticas religiosas de sus seguidores? Las diferencias y similitudes en la teología entre diferentes religiones mundiales son vastas y complejas. Cada religión tiene su propia teología, que refleja sus creencias centrales, prácticas espirituales y enfoques sobre la divinidad. Aquí se presentan algunas de las principales diferencias y similitudes, y cómo pueden afectar las creencias y prácticas religiosas de sus seguidores. Diferencias. Concepto de Dios o lo divino. Las religiones pueden diferir significativamente en su concepto de Dios o lo divino. Por ejemplo, en el cristianismo, se cree en la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que en el Islam se enfatiza la unidad absoluta de Dios e Alá. Estas diferencias en la naturaleza de Dios influyen en las oraciones, rituales y actitudes hacia Dios en cada religión. Textos sagrados. Cada religión tiene sus propios textos sagrados que contienen enseñanzas y narrativas religiosas. Por ejemplo, los cristianos tienen la Biblia, los musulmanes tienen el Corán y los hindúes tienen los Vedas. Estos textos son fundamentales para la teología de cada religión y tienen un impacto significativo en las creencias y prácticas de los fieles. Doctrinas y creencias centrales. Las doctrinas y creencias centrales pueden variar ampliamente. Por ejemplo, el budismo no tiene un concepto de Dios en el sentido tradicional y se enfoca en el camino hacia la iluminación personal, mientras que el judaísmo enfatiza la relación especial entre Dios y el pueblo judío. Estas diferencias afectan las creencias y prácticas religiosas fundamentales. Similitudes. Énfasis en la moral y la ética. Muchas religiones comparten un fuerte énfasis en la moral y la ética, promoviendo principios de compasión, justicia y amor hacia los demás. Aunque los detalles de la ética pueden variar, este énfasis en los valores morales es una similitud importante. Rituales y culto. A pesar de las diferencias en los rituales específicos, casi todas las religiones tienen algún tipo de culto o rituales religiosos que incluyen oración, adoración, celebración de festivales y actos de devoción. Estos rituales son una parte fundamental de la práctica religiosa. Búsqueda de significado y trascendencia. Las religiones a menudo abordan preguntas fundamentales sobre el significado de la vida, la naturaleza de la existencia y la búsqueda de la trascendencia. Esta búsqueda de significado y conexión con lo divino es una similitud central en muchas religiones. Comunidad religiosa. Las religiones tienden a crear comunidades de creyentes que comparten creencias y prácticas religiosas. Estas comunidades ofrecen apoyo espiritual y social a sus miembros y son un componente importante de la vida religiosa. Las diferencias y similitudes en la teología entre las religiones mundiales pueden tener un impacto significativo en las creencias y prácticas religiosas de sus seguidores. Estas diferencias a menudo determinan cómo se relacionan los creyentes con lo divino, cómo se comportan éticamente y cómo se integran en sus respectivas comunidades religiosas. También pueden influir en la forma en que las religiones interactúan entre sí y en la sociedad en general. ¿Relación entre teología y religión? La relación entre la teología y la religión es cercana pero distintiva. Ambas están intrínsecamente conectadas, pero representan dos aspectos diferentes de la experiencia religiosa y la reflexión religiosa. Aquí se explica esta relación. 1. La religión como experiencia espiritual. La religión se refiere a la experiencia espiritual y práctica de las personas que siguen una fe o creencia religiosa. Incluye rituales, prácticas, oraciones, comunión con lo divino y una comunidad de creyentes. La religión es una parte integral de la vida de las personas y las comunidades, y proporciona una estructura para la adoración, la moral y la ética. 2. La teología como reflexión intelectual. La teología, por otro lado, es una disciplina académica y reflexiva que se dedica al estudio sistemático y crítico de las creencias religiosas y las enseñanzas de una religión en particular. Los teólogos son aquellos que se dedican a esta disciplina y exploran preguntas fundamentales sobre la naturaleza de lo divino, la moral religiosa, la doctrina y otros aspectos de la fe desde una perspectiva intelectual. 3. La teología como explicación y comprensión. La teología busca explicar y comprender las creencias religiosas, las escrituras sagradas y las enseñanzas de una religión. Los teólogos pueden utilizar el análisis crítico, la hermenéutica y la interpretación de textos religiosos para profundizar en la comprensión de la fe y la tradición religiosa. 4. La relación entre ambas. La teología y la religión están estrechamente relacionadas porque la teología se basa en la religión como su objeto de estudio. Los teólogos examinan y reflexionan sobre las creencias y prácticas religiosas para comprender su significado, implicaciones y desarrollo histórico. A su vez, la religión se beneficia de la teología al obtener una comprensión más profunda de sus propias creencias y al aportar claridad y coherencia a la fe religiosa.
En resumen, la religión es la experiencia espiritual y práctica de las personas en su vida cotidiana, mientras que la teología es la disciplina intelectual que se dedica al estudio y la reflexión sobre las creencias religiosas y las enseñanzas de una religión. La teología se nutre de la religión y ayuda a dar forma y profundidad a la comprensión religiosa, mientras que la religión proporciona la base para la teología al ser su objeto de estudio. En conclusión, la teología es una disciplina fascinante que nos permite explorar las profundidades de la fe, la espiritualidad y la comprensión de lo divino. Espero que este vídeo haya sido informativo y te haya proporcionado una visión más clara de la teología. Si disfrutaste de este contenido y deseas seguir explorando temas relacionados con la religión y la espiritualidad, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dejes tus comentarios y des un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y reflexión.